Antes que nada, un agradecimiento a los organizadores de esta mesa de arquitectura y política en la ciudad y el territorio dentro del marco del curso de aprestamiento universitario para ingresantes nada menos que a la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Y se agradece porque es un gran placer compartir una reflexión, un momento con quienes han elegido dedicarse a los espacios, tanto a pensarlos, a diseñarlos y a construirlos, ¿no? Esta es una tarea sin duda singular, significativa, porque los espacios de alguna manera conforman lo que es una de las coordenadas, una de las dimensiones principales de la experiencia humana. Siempre se habla de tiempo y de espacio como esas dimensiones propias de las experiencias de vida. Con lo cual nosotros aquí, desde la arquitectura y los diferentes campos, ¿no?, de intervención de la arquitectura, que también remiten al urbanismo, a la planificación, al diseño, dedicarnos con nuestras propias herramientas, con nuestros propios oficios, los propios de toda una larga tradición de quienes se han venido dedicando a lo largo de la historia a semejante actividad, sin duda nos pone en un lugar de relevancia en términos sociales. Y de aquí viene un poco esta cuestión, ¿no?, referida a la relación con la política, que es un poco la de la mesa que nos ocupa. Esta relación siempre entre espacio y sociedades ha sido también un campo de debate interesantísimo, de investigación, de continuo ida y vuelta por esa reciprocidad que hay, esa determinación recíproca que hay entre esta dimensión social y esta dimensión, ¿no?, espacial a la que hacemos referencia. Una relación que es dinámica, nunca se termina de ajustar, y es por eso que de alguna manera esta relación con la política también es inevitable, aun cuando muchas veces no la terminamos de percibir, aun cuando parezca que hay campos de desarrollo profesional, de ocupación profesional de la arquitectura que parece que no la incluye, pero en realidad la arquitectura siempre está pensando en formas de relación, formas en cómo la gente, pero también las circunstancias, los hechos, ocurren en esa dimensión espacial. Y al pensarlo en esa dimensión espacial estamos pensando nada menos, ¿no?, en cómo ocurren, cómo nos ocurren. Por esto, esta disciplina, este campo, como la arquitectura, de alguna manera se define muchas veces como una forma de organizar las relaciones entre las distintas personas, grupos, individuos y sociedades, de lo más concreto, desde lo más cotidiano, a lo más abstracto y lo más representativo, que tiene que ver justamente con las formas espaciales, pero también políticas. Por eso, una forma también de definir esta relación podría decir: la arquitectura se dedica a crear bienes públicos. Porque claro, al pensar, ¿no?, los lugares, los espacios, los edificios en donde estas relaciones se van a terminar dando, terminan representando producciones que se convierten en bienes públicos en el sentido que producen, aportan a una sociabilidad. Desde, lógicamente, herramientas específicas, compositivas, geométricas, ¿no?, las texturas, las tecnologías, en definitiva, todas las dimensiones de este campo de la arquitectura, pero que de alguna manera se predisponen, se ponen en función de un esfuerzo para construir estos bienes públicos, que se denominan un poco de esta manera a esa cuestión que tiene que ver con organizar estas relaciones en términos sociales, y que de alguna manera también se puede decir en términos políticos.
Lógicamente, este ejercicio de la arquitectura en estos términos, en esta forma de enfocarla, que de alguna manera se despega lo que por mucho tiempo se entendía, o que muchas veces desde las prácticas más cotidianas, justamente en esos enredos, esas prácticas cotidianas, a veces perdemos de vista este sentido último que hacíamos referencia en relación a la creación de bienes públicos, y que nos queda un poco desdibujado, pero que de alguna manera siempre termina reconduciéndose a partir de la operación, como decíamos, de esos instrumentos y de estas cuestiones específicas como son las geometrías, las tecnologías y las texturas. Porque en definitiva ese es el horizonte último, generar formas de vida, y se alejan de esa visión más tradicional que decíamos, ¿no? Hacíamos referencia a veces cuando nos extraviábamos en esas prácticas cotidianas de producir objetos. En realidad, hoy en día la arquitectura y sus diversos campos, el urbanismo, tal vez más directamente, ¿no? Más directamente claro, ¿no? En esos términos, pero más que producir objetos encerrados en sí mismos, cuyas virtudes se entienden dentro de sus límites de objeto, que son autorreferenciales, y esto ni siquiera ya en actividades más subjetivas como pueden ser las artísticas, ya se entiende el arte de esta manera, sino más bien en términos de organizar relaciones. Y cuando hablamos de relaciones, hablamos de política. No necesariamente entonces alguien que está en responsabilidades de Estado, asumiendo determinadas tareas con diversos cargos o funciones, está trabajando la arquitectura desde la política, sino también en las diversas prácticas, con las diversas escalas, con las diversas circunstancias, ¿no?, en que se asume esta práctica como es la arquitectura, se está asumiendo esta dimensión, estas cuestiones vinculadas a las relaciones, a armar, a articular relaciones, y que de alguna manera hablan de esa dimensión política a la que hacíamos referencia, más allá de la creación de los objetos. Los objetos de alguna manera se terminan validando, legitimando, tanto en términos de funcionalidad, de otorgamiento de confort, sino también en términos estéticos, de disfrutes estéticos, en tanto y en cuanto promuevan estas relaciones, las potencien, de alguna manera las predispongan a partir justamente de operar con estas cuestiones que tienen que ver con la arquitectura y la creación de espacios. Creando espacios, creamos relaciones, y de esa manera también creamos formas de vida en común. Si hay algo que la arquitectura de alguna manera se distingue, y la hace política, es justamente en esta capacidad que tiene a partir de sus herramientas específicas de crear estas formas de vida en común. Y lógicamente desde aquí, desde la universidad, y más desde una universidad pública como es la Universidad Nacional de Rosario, desde las sedes de trabajo docente, de investigación, que de alguna manera son un poco los laboratorios de prueba y de reflexión, pero que también de alguna manera incorporan como insumo todo este contexto político, social, económico, para los cuales nos tenemos que preparar, no para dar respuestas desde nuestras capacidades y herramientas específicas, para justamente lo que planteábamos al principio, ¿no? Y que es un poco a lo que han optado ustedes, ¿no? Esto de dedicarnos a los espacios, a pensarlos, a diseñarlos, a proyectarlos y también a construirlos.